Hola, oyentes y videntes de Radio Sefarad. Hoy nos vamos a hablar de Israel y del mundo judío con Irving Gatel en México. ¿Qué tal, Irving? Hola Jorge, un gustazo. Mil gracias por la invitación, de verdad. Bueno, tú eres un investigador, estás siempre metido en temas que tienen que ver con la historia y la tradición judía, pero ahora, pues, de lo que nos importaría hablar justamente en estos días es qué es lo que ha pasado, lo que pasa en Israel con esta guerra que estamos viviendo, incluso si te atreverías a meterte un poquito en lo que puede llegar a pasar con esta fase de Israel en el Líbano. Bueno, mira, es complejo. De pronto, una cosa segura, estamos ante acontecimientos de magnitudes históricas máximas. O sea, esto es algo de lo que se va a hablar en los libros de historia en lo sucesivo. ¿Por qué? Porque muy probablemente estamos viendo el inicio de los grandes cambios del siglo XXI. Cada siglo tiene sus momentos así intensos y el siglo pasado pues fue también más o menos por estas épocas, ¿no? Hace 100 años exactamente se estaba en el periodo entre guerras, que fueron los que le dieron una nueva fisonomía al siglo XX. Ahorita no creo exagerar si digo que estamos viendo el proceso que va a marcar las transformaciones más profundas del siglo XXI, pero pues por supuesto eso es difícil de ver porque son procesos lentos, ¿no? Pero mira, lo que estamos viendo ahorita es probablemente con toda seguridad el inicio del desgaste definitivo de todo el eje iraní. ¿Por qué? Porque Hamas, o sea, sus dos principales herramientas para imponer su dominio sobre Medio Oriente, que eran Hamas en la Franja de Gaza y Hezbollah en Líbano, prácticamente están, bueno, Hamas está destruido, Hezbollah está en proceso está seriamente afectado. Las pérdidas que Hezbollah ha tenido hasta este momento le tomarían décadas restaurarlas y eso evidentemente ya no les va a dar tiempo. Entonces, estamos ante acontecimientos históricos máximos y los cambios se van a resentir a lo largo de todo el siglo XXI. Bueno, lo que tú dices es interesante, pero entre otras cosas, nos dice lo siguiente: si Irán ya no va a ser una potencia hegemónica en la zona, el Medio Oriente todo va a cambiar. No solamente la posición o la seguridad de Israel, también este proceso que ya se había iniciado del acercamiento de especialmente países sunitas como Arabia Saudita, que todavía no había cerrado el ciclo como lo hicieron Emiratos o Bahrein o incluso Marruecos desde otras latitudes, pero esto seguramente afectará no solamente a Medio Oriente, sino que tendrá repercusiones también en Occidente, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Por supuesto, porque ese es el detalle con el eje iraní. O sea, sus mecanismos de influencia, sobre todo por medio de las redes financieras y terroristas de Hezbollah, pues obviamente hacían que Irán hasta la fecha sea un fenómeno de impacto mundial. Aparte, es el aliado fundamental de Rusia en el conflicto en Ucrania. Entonces, ahí simple y sencillamente estamos hablando de un impacto directo, dependiendo de lo que le pase o le deje de pasar a Irán. Pero además, si cae el régimen de los ayatolas, o más bien cuando caiga el régimen de los ayatolas, porque eso a mí ya me parece inevitable, o sea, empezando porque son un régimen ineficiente, gobiernan con criterios feudales, su economía es un desastre, es un régimen que por sí mismo no se puede sostener a perpetuidad, tarde o temprano tiene que caer. Pero bueno, toda la vorágine de acontecimientos de este año evidentemente están empujando hacia acelerar ese proceso. Entonces, cuando cae el régimen de los ayatolas, fíjate, hoy precisamente, hace un momento en la mañana, el príncipe heredero del trono de Irán, el príncipe Reza Pahlavi, hace una declaración diciendo que él ya está listo para dirigir la transición democrática en Irán. O sea, ya él mismo está dando por descontado que los ayatolas ya tienen fecha de caducidad. En el momento en que esto ocurriera, imagínate a un Irán que corta con estas políticas, corta tajantemente el financiamiento a Hamas, a Hezbollah, a los hutíes, a todos estos, a Bashar el-Assad, etcétera.
y un Irán que de pronto, y para esto hay una gran cantidad hay un enorme porcentaje de la sociedad iraní que está más que dispuesto a que se restablezcan relaciones normales con Israel, con Arabia Saudita y con los Estados Unidos. Entonces, imagínate a un Irán con todo el potencial que tiene, porque es un país riquísimo en recursos y con una sociedad que puede dar para mucho. Imagínate a ese Irán integrándose a una alianza estratégica, económica, política, militar, pero sobre todo económica, con Israel y con Arabia Saudita y los Emiratos que ya firmaron los tratados de Abraham. Estás hablando potencialmente de la integración de un bloque económico que le va a hacer una competencia durísima a la Unión Europea digamos, en la estructuración de mercados con los Estados Unidos y con China. Entonces, por eso te digo, los cambios que se están dando, que ya parece que tomaron curso, tomaron rumbo, son profundos, son grandísimos, van a cambiarle la fisonomía, no nada más al Medio Oriente, a todo el mundo. Bueno, sin duda, tú nos anticipas un panorama que sería, aparte de sorprendente, sería muy beneficioso para Israel, porque el hecho de poder estar en una zona en buenas relaciones de vecindad, pues sería todo un cambio, ¿no? Después de casi 80 años de guerra con la bandera de Israel, pero son más años antes de tener el Estado proclamado. Eh, También esto, como tú dices, podría eh, llevar a una estructuración que tú avanzabas, ¿no? De un siglo XXI con una nueva fisonomía mucho más multipolar de la que teníamos hasta hace 40 años, que teníamos el este y el oeste, o Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora tenemos, evidentemente, China no va a desaparecer, ni va a cambiar su carrera. O sea, Irán puede caer, pero China que caiga en estos momentos no se le ve la punta del ovillo, ¿no? Pero que Oriente Medio se convierta también en una potencia a la que habría que sumar incluso la India, ¿no? Que también es otro ¿Mm? mercado emergente de grandes condiciones, pues esto nos pondría en una situación, un tablero totalmente distinto. Pero la pregunta, ahora volviendo, porque igual esto es, en España se dice el cuento de la lechera, ¿no? Que mientras va al Ujú. mercado va imaginándose cuando venda la leche, voy a poder comprar esto, que esto, que lo otro, y al final se le cae el jarro con la leche. Eh, Israel está haciendo bien las cosas para llegar a una solución o una situación mejor que la que tenía, no digo ya del 7 de octubre, que evidentemente eso es así, pero para estar mejor de lo que estaba el 6 de octubre, antes del comienzo de esta situación. ¿Va a salir Israel beneficiada a pesar de las pérdidas humanas que van a tener que sufrir? Sí, y mucho. Mira, simplemente velo de esta manera. El 7 de octubre del año pasado, en el momento en que las hordas de Hamas y muchos civiles de Gaza se habían introducido a Israel a perpetrar el atentado terrorista, en ese momento Hamas, para provocar una distracción, disparó solamente en unas horas de la mañana 3.000 cohetes contra Israel. Hoy, para conmemorar, hizo como en México le decimos, hizo su guardadito para poder hacer algo hoy, para poder intentar replicar algo de este ataque y logró disparar 14 cohetes, de 3.000 a 14. Ese es el daño que tiene Hamas en este momento, o sea, está prácticamente colapsado. Hezbollah, siempre el factor disuasivo de Hezbollah era la amenaza de que cualquier cosa que se hiciera, cualquier cosa que pasara, inmediatamente Hezbollah iba a bombardear a Israel y se cacareaba mucho este asunto de que Hezbollah tiene listos 150.000 misiles apuntando contra Israel. Bueno, tú lo has visto, Jorge, la reacción de Hezbollah después de que eliminaron primero a Fuad Shukar, que era su máximo líder militar, después eliminaron a todo el mando de las fuerzas Radwan. Luego eliminaron a Hassan Nasrallah, al mismísimo Hassan Nasrallah, y ya eliminaron a 3 sucesores de Hassan Nasrallah.
y a la par de ellos han eliminado a todo el colegio de clérigos, al Consejo de la Shura, a los asesores iraníes que llegaron ahí, muy probablemente incluyendo a Ismail Qaani, que era el que había quedado en lugar de Qasem Soleimani, o sea, el máximo líder militar de Irán. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Hezbollah? Nula, o sea, muy limitada en comparación al daño que se le ha infligido. Y ahorita estamos viendo todo lo que Israel está haciendo en la frontera, todos los pueblos, o sea, todas las bases de Hezbollah que está literalmente arrasando, todo el material que está confiscando, todo el armamento que está Israel quedándose, que era armamento de Hezbollah, y Hezbollah no tiene la capacidad para realmente contrarrestar. Eso evidencia su desgaste, su deterioro, su derrota. Y eso, pues, por supuesto, significa que la situación cambia drásticamente para Israel en lo sucesivo. Bueno, mencionábamos al principio Irán y ahora que si suponemos que después de esta derrota de Hamas como organización política, digamos, al frente de la Franja de Gaza, seguramente seguirán habiendo escaramuzas tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania de apoyo de grupos que todavía se van a resistir. Si también se logra controlar a Hezbollah, todavía tendremos algunos problemas, me imagino, tanto con los hutíes como con las milicias proiraníes de Irak, pero está más cerca de llegar el corazón del asunto, ¿no? Que es Irán. Claro, Estamos grabando esto el lunes, justamente el lunes 7 de octubre, al que algunos videntes políticos vaticinaban que va a ser el día de la respuesta israelí al último ataque. No tenemos la bola de cristal para saber si va a ser hoy, y tampoco tenemos una bola de cristal para saber en qué consistirá este ataque, aunque algo ha avanzado Israel, pero mmm, busco tu opinión. ¿Cuál sería el mecanismo más efectivo para promover este cambio en la región? Porque tú hablabas de que fuera la propia población la que se levantara contra el gobierno de los ayatolás que llevan 45 años, que no es una cosa de hace poco. Eh, ¿Qué es lo que podría ser el disparador para realmente que Irán se sintiera que puede realizar ese cambio? mira, básicamente ahorita cualquier golpe contra los ayatolas ayuda en ese proceso, porque al final de cuentas los ayatolas han sido profundamente humillados. Un régimen como el iraní solamente se puede sostener basándose en el miedo, inspirando miedo a su propia población. Los ayatolas han quedado humillados por diferentes situaciones que ya se dieron. Una, sobre todo el asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán, en una casa secreta que según esto tenían ellos. Entonces, y además, bueno, toda la inversión multimillonaria, miles de millones de dólares perdidos en Gaza, en todo lo que invirtieron en Hamas, perdidos en Hezbollah, todo lo que invirtieron en Líbano, perdidos en Siria, que también ha sufrido daños severísimos, todas las instalaciones iraníes que estaban allí. Entonces, este factor deterrente que tenían los ayatolas paulatinamente se va erosionando y se va diluyendo, va desapareciendo. Entonces, ahorita cualquier situación empuja para allá, pero definitivamente, si nos vamos a digamos, el análisis técnico de las cosas, la visión más fría, por supuesto, lo que más afectaría sería el factor económico, porque al final de cuentas, todas las grandes dinámicas sociales de la historia, desde que inició la revolución agrícola, están determinadas por las relaciones económicas. Esta es una noción básica de historia y de política. Entonces, el golpe que los ayatolas probablemente no podrían resistir sería la destrucción de todas las instalaciones portuarias petroleras desde donde ellos movilizan el 80% de sus exportaciones, porque obviamente eso provocaría la ruina económica en un país que de por sí está bastante afectado, porque su economía no es estable, no es buena. Los problemas de inflación y de crisis económica en general tienen a la población ya bastante molesta. Entonces, enfrentarse a una situación en la que esta situación económica endeble que ya tienen de por sí se viniera todavía más
hacia abajo o terminara de colapsar, pues obviamente dejaría a los ayatolas en un factor de fragilidad interna que ya no podrían manejar. El problema es que si Israel procede con este tipo de ataque, un ataque a las instalaciones económicas, hacia los centros neurálgicos económicos, ojo, ya lo hizo con los hutíes, ¿eh? O sea, no estamos hablando de algo que Israel no esté enterado, ya lo hizo con los hutíes, pero si lo hace con Irán, obviamente eso de entrada va a disparar el precio del petróleo, aunque la producción petrolera de las monarquías sunitas y de Estados Unidos pueden compensar ese faltante, pero muy probablemente, en principio, Irán tomaría una postura muy agresiva en el Golfo Pérsico, intentando interrumpir todos los transportes comerciales, sobre todo petroleros. Entonces, eso podría ocasionar un incremento fuerte en los precios del petróleo y por eso hay una presión por parte de Estados Unidos y de Occidente para que Israel no proceda contra estos objetivos, que Israel en ningún momento se ha comprometido a que no lo va a hacer. O sea, al final de cuentas, todo parece indicar que Israel va a actuar conforme a sus necesidades, no conforme a las presiones. Si algo le ha servido todo este año a Israel es para entrenarse, bateando al presidente Joe Biden, a Blinken y a toda esa gente que tanto se ha esforzado por estorbarle. Pero bueno, ya parece que ya hicimos en Israel, ya se hizo el doctorado para no hacerle caso a los gringos cuando andan de necios. Entonces, bueno, tú lo dijiste, no sabemos qué es lo que va a pasar ni en qué momento. Ahorita, evidentemente, Israel está jugando con los nervios de Irán, que estaban esperando el ataque ayer, prácticamente desde ayer lo estaban esperando, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, bueno, esto obviamente solamente incrementa más el nerviosismo de los ayatolas, ¿no? Pero si vamos a pensar en esos términos así bien concretos, quieres ponerle el clavo al ataúd de los ayatolas, es la economía, es el dinero. Entonces el ataque tendría que ser por ahí. Bueno, esperemos que en los próximos días tengamos un panorama más claro. Evidentemente, este tipo de situaciones no son lineales, no todo empieza a ir bien de un momento al otro sin altibajos, pero hemos visto, por lo menos yo lo considero así, que desde que empezaron estos operativos en Líbano con los Vipers y las USCAS y todas estas cuestiones, mm, Israel se ha puesto otra vez al frente de la disuasión, ¿no? Es decir, con el tema de Hamas y el 7 de octubre pasado, nos pillaron desprevenidos, nos pillaron en muy mala situación que costó mucho tiempo recuperar. Pero ya con el Líbano, aparte de los hutíes que mencionabas, que es un tema menor en este caso, pero con el tema de Hezbollah, que parecía la grandísima amenaza de Oriente Medio, es decir, tenían almacenados supuestamente más cohetes y misiles que toda la Unión Europea junta prácticamente, ¿no? Es decir, unas cantidades astronómicas y pues posiblemente todo eso no haya servido para nada. Es decir, porque si tienes un poder de disuasión y una capacidad para invalidar y adelantarte a esos ataques, pues evidentemente las cosas salen de otra manera. Y como tú decías, esto puede ser el principio de algo que todavía nos va a traer mucha amargura y muchas muertes, pero que al final del camino puede traer una transformación. Tú dices que con seguridad la va a traer, ¿no? Yo simplemente aquí lo planteo como una posibilidad, aunque creo que tu optimismo está bien justificado. Mira, es que simplemente hay que tomar en cuenta esto. Si vamos a hablar de los aspectos externos visibles, el cambio más evidente que se dio es que Israel ha tomado la iniciativa. Israel nunca tuvo la iniciativa con esto. Israel siempre fue reactivo. O sea, de hecho, el nombre de Tzahal, o sea, Fuerzas de Defensa de Israel, habla mucho de esa política. O sea, que desde sus propios orígenes como Estado moderno, en 1948, Israel nunca tuvo la intención militar de ser quien tomara las iniciativas, sino de establecer, estructurar un sistema de defensa. Claro, un sistema de defensa que tuvo que estar al nivel para derrotar
a los árabes desde 1948 y 49, luego en el 56, luego en la Guerra de los Seis Días, luego en la Guerra de Yom Kippur, etcétera, pero al final de cuentas un sistema de defensa. Es decir, la iniciativa siempre la tuvieron ellos. Esta es la primera vez en la historia, en el marco de un conflicto bélico en el que está involucrado Israel, que claramente la iniciativa la ha tomado Israel. El que está marcando el ritmo de la guerra en este momento es Israel. O sea, ya ni siquiera Hezbollah. O sea, todo el tiempo había sido la reacción contra los disparos, contra las agresiones de Hamas o de Hezbollah, de cuando en cuando desde, desde Siria. Y no, ahora es Israel quien está haciéndolos bailar a su gusto. Y bueno, eso denota ya un cambio radical, un cambio profundo, porque pues literalmente ni Hamas ni Hezbollah ni siquiera pudieron meter las manos. Entonces, sí es evidente que algo cambió, que algo definitivamente ya se trastocó, ya se volteó, y pues obviamente lo que tenemos que esperar en el transcurso de los siguientes años es que en el reacomodo se empiecen a notar estas diferencias, ¿no? Entonces sí, soy optimista, pero es que también me queda claro después de este año de estar todos los días pendiente de las noticias y observando y analizando lo que pasa, una cosa que me queda clarísima es que los iraníes, los de Hezbollah y los de Hamas son pésimos estrategas. Toda esta guerra la armaron, la planearon, la diseñaron y le echaron a andar sin un plan B y esperando, o sea, a que siendo demasiado soberbios, altaneros, pero también demasiado optimistas, confiando en que la comunidad internacional iba a obligar a Israel a detenerse a un mes de iniciados sus ataques, cosa que no sucedió, cosa que Israel sí supo manejar. Entonces, la guerra ya llegó un año, el desgaste de ellos es mayúsculo, bueno, jamás es total. En Hezbollah es mayúsculo, en Irán es terrible y no tienen para cuándo ponerle fin. Entonces, me queda claro que no son grandes estrategas, así que, como dijo Napoleón, cuando veas que tu enemigo hace tonterías, no los interrumpas. Pues muchas gracias y perdona si te hemos interrumpido a ti en tus No, 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 para pensamientos nada, Jorge. para hablar Es- contigo, aparte que era hora de que te atendiésemos directamente aquí en Radio Sefarad. Muchas gracias por haberlo hecho para nosotros. No, Jorge, un gustazo, un honor de verdad. O sea, es una página que también conozco desde hace mucho, siempre me ha encantado y de verdad un gustazo que me hayas invitado, de verdad un privilegio haber podido compartir esto con tu público.